de economía, pero yo quisiera enfocarme. La oposición política del país ha desatado una campaña feroz donde tratan de sembrar en la conciencia de la gente que este es un gobierno inepto, que no ha hecho nada, que solamente da palazos pero no inaugura obras. Sin embargo, por los datos que aparecen a diario, la inversión es inmensa en la República Dominicana en obras de gran interés para la nación, incluso obras que dejaron inconclusas gobiernos anteriores y que este hombre, el presidente Luis Abinader, le ha dado continuidad al Estado, porque como él ha dicho en reiteradas ocasiones, no se justifica que el dinero que paga el pueblo en impuestos, que se invierte en obras, por el hecho de que se produzca un cambio de gobierno, no se le dé continuidad a esas obras. Bueno, gracias. Bueno, en realidad hay dos cosas que yo quiero comentarte. La primera es la presencia de más funcionarios, altos funcionarios del gobierno en los medios de comunicación. Yo siento que hay un poco de un vacío. Hay un vacío. Hay un vacío porque no hacen declaraciones sobre sus áreas, sus logros y cosas así. Prácticamente quien lleva la batuta y constitución es el propio presidente, manejándose con sus inauguraciones, obras y sus expresiones y manifestaciones, pero no digo todo, pero hay muchos que deberían estar más a menudo en los medios de comunicación. No defendiendo al gobierno, diciendo lo que está haciendo el gobierno. Claro. Porque es que esa es la mejor manera de defender el gobierno. De hacer política y de orientar a la gente. Mostrar las realizaciones. Esto estamos haciendo, esto vamos a hacer, tenemos estos proyectos, estos planes. Eso hace falta. Estamos ya, bueno, la otra parte, bueno, estamos en un proceso ya preelectoral. Obviamente tú sabes, lo importante para el gobierno, por ejemplo, son las opiniones de los sectores de la sociedad civil. Mayoría de organismos no gubernamentales del país, asociaciones empresariales, asociaciones comerciales, etcétera, con frecuencia hablan. Hasta organismos internacionales. Bueno, eso obviamente iba a entrar ahí, pero a lo interno están continuamente manifestando su apoyo a la política y a la estabilidad económica del país, a los logros alcanzados. Principalmente, yo no hablo tanto de obra o de que el presidente, de un aspecto que yo siempre pongo en el número uno, como el gran logro del gobierno, que es la transparencia. El hecho de que ahora mismo el gobierno se esté manejando con un presupuesto prácticamente sin ningún ingreso adicional desde que llegó al poder, porque no se ha hecho una reforma fiscal que debió haberse hecho desde el periodo de Danilo Medina, desde esa época debió haberse hecho. Se está manejando con un presupuesto muy constreñido, solo porque se ha ahorrado anualmente entre 40 y 50 mil millones de pesos en dinero que se robaba en pago de soborno. Y eso, bueno, yo he escrito eso y lo he demostrado con datos. Eso se puede demostrar con datos. Y además, en la mejora de la calidad del gasto. Toda esa francachela, esos viajes de lujo, hoteles de lujo, compras de vehículos de lujo, gastos en restaurantes, los miles de millones de dinero que se ha ahorrado el gobierno, le ha permitido poder hacer cosas que nunca hubiera hecho si se hubiera mantenido ese nivel de esa política de gastos y corrupción en el pasado. Entonces, yo creo que esas son cosas que la sociedad civil la valoriza. Y por eso yo creo que eso se está reflejando, primero en las encuestas, que son lo que opina la gente. Segundo, como tú dijiste, los organismos internacionales están totalmente sorprendidos
de cómo República Dominicana primero superó la pandemia, primero que casi todos los países del mundo. Y después de la guerra de Ucrania, donde muchos países se fueron, como se dice, en un deterioro radical de la economía, nosotros crecimos el año pasado un 5%, el más alto, el segundo más alto de América Latina. Y hoy tenemos la inflación, la tercera más baja de América Latina. Entonces las cifras que los mismos organismos internacionales ven, cómo el país crece en turismo, cómo la confianza de los inversionistas sigue. Tú te preguntas, oye, con esos aumentos de tasa de interés de la FED, déjame sacar mi dinero de aquí y ponerlo en bonos de la FED, que son seguros, pues son bonos del gobierno. No, al contrario. Aquí sigue entrando inversión extranjera. Aquí siguen invirtiendo en bonos del Banco Central, de Hacienda. La gente tiene confianza en la economía dominicana. Por esa razón, lo que es exportaciones, remesas, turismo, inversión externa, están generando una entrada de divisas que pocos países pueden mostrar en América Latina. Hoy en día, yo estaba revisando ayer los datos de reserva neta del Banco Central, están en 16.200 millones. Eso es histórico, ¿no? Es una cifra, 5 o 6 meses de importaciones son eso. O sea, la economía se está desenvolviendo, está bajando la inflación, ya está cerca de 5.15, como digo, una de las más bajas. Estados Unidos está en 4.9, estamos pegándonos casi. Europa está en 6.8. Y en América Latina hay inflaciones de 100, o 150 como Venezuela, Argentina, de 15, de 12, de 9, de 8. Entonces, claro, ya se está sintiendo, hay cosas, como digo, muy buenas como esa, pero también hay factores que se están reflejando en la caída del crédito. El crecimiento del crédito ha ido bajando, el dinero está más caro, porque los préstamos, la tasa activa, o sea, la tasa que le cobran a los que piden dinero prestado, ha subido, qué sé yo, 4 o 5 puntos del 2022 para acá. Eso limita la inversión nacional. Y el consumo. Y el consumo. Exacto. Entonces, por ejemplo, esta construcción no está yéndole bien. Sabemos que se ha contraído bastante. Así como hay sectores que han crecido bien, hay algunos que están o creciendo lento o decreciendo. Y eso también se está contrayendo un poco el consumo. La gente, los comercios, a veces me dicen, Marcún, la venta, es normal, porque la idea es esa. En Estados Unidos el consumo el mes pasado se cayó, que es lo más importante del PIB. El consumo en Estados Unidos es el 60% del PIB. Si el consumo cae, la economía de una vez se desinfla. Entonces, aquí también el consumo está cayendo, por eso veo, tanto por la inflación como por el costo del dinero. Pero la idea es, y el objetivo de toda política monetaria y de todos los países, el objetivo número 1 es bajar la inflación. Bajarla al rango de 1,4%. Porque es el flagelo, el peor flagelo que tiene un país, es la inflación. ¿Que vamos a sacrificar el crecimiento? Sí. Yo proyecto que este año podemos crecer entre 4, 4.2, 4.3%. Que es bueno. Excesivamente bueno. Europa está hablando de 1.4, 1.2 y Estados Unidos 1.5. Y muchos países, o sea, crecer a un 4 sería extraordinariamente bueno. Ya estamos en el primer cuatrimestre, ya registra el crecimiento, registra un 2.1, que está bien. No tiene el mismo ritmo que el año pasado, está por debajo y va a cerrar por debajo, pero comparemos, o sea, tenemos que controlar, o sea, lo importante es llevar la inflación a rango meta y comenzar a bajar las tasas de interés.
¿qué te digo? A partir de julio, agosto, septiembre. Ya yo creo que esa es la estrategia que hay. Si la inflación en Estados Unidos comienza a ceder, la FED no va a hacer más aumento de tasa, ni el Banco Central Europeo. Y yo creo que de ahí va a venir un proceso de reducción. Pero en fin, la política, Yoyi, tú lo sabes, la oposición, ante esa avalancha de opiniones y de resultados que muestran muchas encuestas, es obvio que la oposición tiene que salir a ruedo con todo lo que tiene. Con todo lo que tiene. Yo pienso, José Enrique, que políticos que tienen la experiencia de haber pasado por la dirección del Estado deberían tener un poco más de prudencia en sus expresiones, porque eso lo que hace es tratar de desestimular a la gente, sembrar incertidumbre, hasta temor en la gente, con el propósito de ganar simpatías electorales, pero no se dan cuenta que lo que están haciéndole es un daño al país. Entonces, figuras que han tenido la oportunidad de gobernar el país deberían ser más ecuánimes en sus pronunciamientos y más orientadores en sus opiniones para tratar de llevar el sosiego y la paz que este país necesita. Porque no hay duda de que la paz social que vive la República Dominicana es uno de los factores que mayormente atrae la inversión extranjera. Sí, no por este gobierno, viene de más allá. De más allá, pues lo digo. O sea, hemos mantenido una paz social, una estabilidad, al margen de las muchas cosas que se cometieron, abuso con el uso, pero aparte de eso, el país ha mantenido un proceso de estabilidad política, de gobernabilidad. Pero a veces también los opositores tienen, por ejemplo, tú con una noticia, un periódico, y aquí sale, no voy a decir nombre, ¿no? No. Dice, gobierno es puro bluff, o sea, pura promesas, y es solamente lo que hace es inauguraciones, pico y pala. Y adelante, esta fotografía, el presidente inaugurando 1.500 millones de obras en 3 o 4 provincias, en un día. Y al otro día inaugurando obras por 800 y 700 millones. Y al otro, entonces, a veces, tú entiendes, pero ¿y qué hace la gente? Ve esa declaración de un líder opositor diciendo que el gobierno no está haciendo nada, que es un desastre, que no se está invirtiendo, que solo lo único que hace es, ¿cómo se dice?, pico y pala. Y por otro lado, diariamente sale una cantidad de obras y de miles de millones. Además, no es la inversión del gobierno no es lo importante, es la inversión privada. Y aunque esa inversión ahora con las tasas de interés más altas se puede contraer, y de hecho se va a contraer, pero sigue siendo lo más importante, sigue siendo el grueso de la inversión. No solamente la inversión de empresarios locales, sino de inversión externa. Mira, ayer inauguraron un hotel de 1.200 millones de dólares ahí en no sé dónde, creo que en Romana, sí. Que es raro que no siempre están haciendo hoteles así. El presidente inauguró un hotel que costó 100 millones de dólares. En Capcana cada rato hay 3 hoteles, 4 hoteles cuyo costo global está en 800, 700 millones de dólares. La zona franca viniendo inversionistas y desarrollando la zona franca. Y una zona franca diferente ahora. Totalmente. Porque antes era textil. Ahora no, ahora hay una diversidad. Y que tú tienes que competir. Claro. ¿No? Entonces, yo entiendo que todos esos elementos permiten transmitir un mensaje diría yo, de tranquilidad a los agentes económicos. Fíjate la tasa de cambio. Aquí la tasa de cambio se está apreciando. El peso, de diciembre para acá, el peso ha seguido fortaleciéndose. ¿Y por qué? Porque en muchos países hay una depreciación de la moneda local y aquí hay una apreciación. ¿Cuál es la explicación? La gente dice, ¿por qué?
o por la cantidad de divisas que está entrando al país, por la cantidad de dólares que está entrando. O sea que estamos cubriendo todas las necesidades de importaciones y aún así hay suficiente divisas, los bancos, está entrando mucho dinero del exterior. Como digo, las remesas siguen creciendo, el turismo sigue creciendo, las exportaciones igual. Zona Franca ha incrementado considerablemente. Exactamente. Entonces, las exportaciones. Esos elementos crean tranquilidad en la gente. O sea, los agentes económicos, ahora no vamos a obviar que a nivel mundial hay una situación de crisis. Ojo, la guerra en Ucrania, Rusia-Ucrania sigue impactando las economías de casi todos los países del mundo. Además, hay un conflicto geopolítico nuevo que lo está devolviendo a la Guerra Fría. ¿Te acordás de la Guerra Fría? De los misiles en Cuba. Sí. Estamos volviendo a eso. O sea, dos bloques enfrentados que afectan el comercio mundial, generan incertidumbre, porque tú ves a veces algunos, los europeos son un poco en eso, digo, yo entiendo las razones con el tema nuclear, de que tú te imaginas la consecuencia de un ataque nuclear. Eso sería una locura. Una locura, pero te hablan de eso como si fuera, vamos a tirar tiros. O sea, sí. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa, regresamos en breve en esta magnífica conversación.